Y realizar los pagos. Ya, es todo lo que pide de... Buenos días, jóvenes. Tenemos otros 5 minutos más y comenzamos la clase. Jóvenes, muy buenos días. Ya tuvimos unos días de vacaciones y vamos a comenzar con la clase. Antes de comenzar, quiero saber si alguno de ustedes tiene alguna duda con respecto al examen. No sé si lo sintieron un poco difícil. En el transcurso del día voy a dar tus explicaciones. Me pueden dar sus opiniones con respecto a si les faltó algo, si no. Antes de comenzar, quisiera saber si algunas 5 minutos con el examen lo vieron difícil, fácil. Quiero escuchar sus opiniones. De mi parte creo que bien, Inge, todo bien. Igual de mi parte estuvo bien, no fue, realmente no fue complicado. Sí, de hecho, realmente el examen traté de que no fuera tan complicado para ustedes. Digamos, fue lo
Como seguimos en la clase, muchos de los ejercicios fueron similares, simplemente cambiar algunos valores y obtener los cálculos. Espero realmente que hacerlo bien. Les voy a repetir, en el transcurso de la tarde les voy a subir las calificaciones y cualquier cosa o duda que tengan pueden decir. A más tardar a las 11 de la noche por muy tarde. Y después de esa hora ya no recibo aclaraciones. Muy bien, nos fuimos la última clase viendo lo que eran los convertidores voz, ya utilizando lo que es nuestro capacitor. Sin embargo, pues, aquellos que no han entregado sus actividades. Tenemos nuestro, por ejemplo, nuestro convertidor en este lado, utilizando un transistor, una bobina, un diodo y el capacitor. Veamos que dependiendo la conmutación o el encendido que tuviéramos en nuestro transistor, va a cargar tanto a nuestra bobina como a nuestro capacitor. El diodo que tenemos aquí es para que el circuito abra o cierre. En pocas palabras, el alma de esos convertidores es esto, el transistor. Es el que nos va a decir qué tan rápido, qué tan lento, o incluso en qué voltaje vamos a tener nuestra salida. ¿Por qué? Debido a que rápido cierre esto, ese voltaje que tengamos aquí en el capacitor, que va a ser al final de la salida, se va a mantener, ya sea tanto de subida como de bajada. En este caso tendríamos lo que sería el convertidor buck y el convertidor bus. El buck, recuerden que es de bajada, y bus va a ser para subir. ¿Dudas con esa parte del circuito? No sé, el miércoles daría las asesorías de forma virtual y el jueves, aquellos que gusten, abriría un espacio para actividad de forma presencial y nada más en grupos. ¿Cómo dijo que era el de bajada? No sé si queda Perdón, ese es el de... Perdón, el de subida. Ah, ajá. Sí, porque tenemos otro de hecho. El jueves, bueno, se ha hecho a las 9, ¿sabes? O de No, 12 a 1. ese es el. La que vemos abajo es el que combina los dos. Antes de llegar a ese. Ya puedo quitar Perdón, aquí está. Este es el de bajada. Disculpe. Nos creo que la cosa aquí. Aquí es una parte de control. Como el repetir, realmente el que va a controlar nuestro voltaje de salida va a ser esto, la conmutación. Simplemente decidiendo qué tan rápido o qué tan bajo, bueno, qué tan rápido o qué tan lento va a ser las salidas y los pulsitos va a controlar esto. Ahora, hemos visto que en las simulaciones que hemos hecho en Simulink utilizábamos un switch en vez de ese dispositivo. Realmente es lo mismo. Recuerden que si este transistor fuera de una forma muy ideal, pues utilizaría un switch pero recuerden que aquí existen pérdidas. ¿Por qué se utiliza un transistor? ¿Alguien me puede decir? Imagina que aquí hay un transistor y no un switch como tal. Se supone que el switch es... ¿Se escucha? ¿Cómo dijo la pregunta? ¿Por qué utilizamos un transistor en vez de un switch? Si al final acabamos diciendo que realmente el switch es el elemento que necesitamos. ¿Por qué creen que necesitaríamos utilizar un transistor? En este caso, un BJT, un MOSFET o cualquier otro elemento. Pues es más prácticamente para las velocidades de conmutación, ¿no? En cierta parte sí estás de esa parte, bueno, estás de ese lado, pero vimos en las simulaciones que el switch hace lo mismo. Bueno, a lo que quiero llegar con esa pregunta es, si yo utilizara un switch, forzosamente necesito que alguien o un elemento externo esté abriendo o cerrando
ese switch. A diferencia de un transistor, puede ser un JT o un MOSFET. Porque en el JT, yo utilizando aquí un sistema de control o un PWM, automáticamente yo voy a hacer que el switch abra o cierre sin necesidad de que yo como humano esté manipulando ese switch. Siempre te lo dejo que ahí le pongo una cierta frecuencia, un cierto voltaje al PWM y que alimente a la base del transistor. De esta manera vamos a hacer la conmutación. Ahora bien, ese circuito creo que ya lo habíamos comentado. Si no, lo volvemos a comentar. Ese circuito lo vamos a dividir en dos partes. Cuando el switch está abierto y cuando el switch esté cerrado. Si está abierto, bueno, si está cerrado, podemos pasar de ese circuito general a ese particular, que sería nuestro modo 1, en el cual vemos que esta bobina, bueno, toda la corriente y voltaje pasa a través de la bobina y el capacitor, lo que va a provocar que nuestra bobina y el capacitor se empiecen a cargar. Van a estar cargados todo el tiempo que el voltaje nos deja. Aquí lo tenemos aquí arriba. De un tiempo 0 a un tiempo KT. Todo este lapso es cuando tengamos el modo 1 y alimentará tanto a la bobina como al capacitor. ¿Qué? Igual vemos cuáles son los dibujos de corriente en sus diferentes modos. Vemos que la corriente empieza de I1 a I2 y llega a un tiempo KT, al igual que esa corriente de IS. Es la corriente de la bobina. Como vemos, va a estar cargando y descargando, dado que como vamos a estar abriendo y cerrando el circuito, en primer modo, pues obviamente va a subir hacia un cierto tiempo, a una cierta corriente que llamamos I2, y cuando abramos y veamos qué pasa, bajará. Al igual que la corriente IS, va a tender a subir, y cuando nosotros dejamos de alimentar, automáticamente dejará de pasar. Vemos aquí la diferencia de la corriente del capacitor. Y aquí vemos una corriente de salida. Vemos que es un poco ondulada, pero obviamente hemos visto que no es así. Bien, entonces ya vimos el primer modo 1 que comentamos, es cuando cargamos tanto la bobina como el capacitor. En el modo 2, cuando este circuito está abierto, todo eso desaparece y nos quedamos nada más con ese circuito, que sería nuestra bobina y nuestro capacitor. Y el circuito se cierra gracias a nuestro diodo. Si yo no estuviera, un circuito sería un circuito abierto. De esta manera, tenemos una alimentación de nuestra carga a través de el capacitor y la bobina. Pregunta, ¿qué me almacena la bobina y qué me almacena el capacitor? El capacitor es para voltaje. Y la bobina para corriente. Ajá. Sí, así es. Entonces, realmente el que nos va a delimitar el voltaje va a ser nuestro capacitor. En esa configuración, obviamente, vemos que el voltaje tiene que ser menor a la entrada. Pero, ¿qué va a suceder? Que la corriente que yo tenga a la salida va a ser mucho mayor que este voltaje. Ponemos el ejemplo que habíamos visto en clases anteriores, en el cual yo tal vez tengo un panel solar que me da un cierto voltaje. Pongamos que me da 24 volts con una corriente de 1 ampere. Supongamos eso. Pero yo no requiero ese voltaje ni esa corriente. Tal vez requiera un voltaje de 12 con una corriente de 2 amperes. Pues bueno, vemos que con una configuración de ese estilo se puede lograr eso. Bajamos el voltaje, pero subimos la corriente. De tener 1 ampere tenemos 2, pero el voltaje baja. Entonces podemos decir
Ese tipo de circuitos nos va a ayudar para que tengamos un voltaje alto o bajo, dependiendo lo que nosotros queramos. Ahora, ese tipo de configuraciones son utilizados para la parte automotriz. Por ejemplo, tenemos una batería para nuestro coche. Supongamos que ustedes quieren conectar esa batería al estéreo, pero el estéreo requiere menos voltaje que lo que la batería te da. Pues fácilmente podemos colocar un circuito de estos para poder llegar a nuestro voltaje. ¿Buenas dudas hasta aquí? Ahora, Creo que no hice. Ok. Esas ecuaciones ya las hemos visto en la clase anterior. Cómo obtener valores, y al final la que realmente nos interesa son esto. El periodo de computación que vamos a tener de nuestra frecuencia. Bueno, de nuestro, qué tan rápido queremos que nuestro circuito haga computación, valga la redundancia. Aquí tenemos que es una sobrefrecuencia, pero si no conocemos ese valor, pues podemos tomar todo esta ecuación. Aquí tenemos forma de conseguir la diferencia de los valores de pico de nuestra corriente, el valor del capacitor, el valor de nuestra bobina y el valor del capacitor. Algo que les comentaba en la clase anterior es que no podemos, bueno, este tipo de circuitos es muy complicado hacer un circuito general. De hecho, existe mucha literatura y mucha investigación con respecto al control. Por ejemplo, si ustedes quieren algo muy específico, como el ejemplo que les puse del panel solar, que vamos a bajar de 24 a 12, pues realmente hay que hacer el cálculo de exactamente qué valores de bobina y qué valores de capacitor requiere. Se van a dar cuenta que capaz y les salen valores muy no comerciales. Por lo que si queremos que el circuito funcione correctamente con los valores que se calcularon, es necesario construir nuestros propios elementos. Ya sea tanto una bobina que tenga el valor específicamente que tengo acá, como un capacitor que tenga exactamente el valor que yo quiero. ¿En qué me voy a basar? En esa forma. En este caso necesitamos el valor de K, el valor de la resistencia y una frecuencia. Al igual que en C, requeríamos el valor de la bobina, al igual el valor de K y el valor de la frecuencia. Con estos datos puedo obtener el valor que yo deseo. Y para esto, también requiero saber, en el caso de la K, qué valores de voltaje voy a requerir. ¿De aquí? El valor de la salida con respecto a la entrada, donde BS es de entrada, BA va a ser la salida, esa diferencia va a ser nuestra K, y de ahí obtendremos estos valores. ¿Dudas con esa parte? Ahora, la fuerza depende del ángulo de acción. ¿Dudas? Creo que no hay jefe. Que eso es un repaso de lo que íbamos en el caso anterior, nada más es para, digamos, volver a ver cómo se hicieron esas partes. Ahora, aquí tenemos un ejercicio que creo que es el que hicimos en la última clase, si no mal recuerdo, en el cual nos pide calcular ciertos componentes, teniendo un regulador reductor, con la figura 16, que es la que puse arriba, con un voltaje de entrada de 12, el voltaje promedio requerido es de 5 volts, es decir, es un voltaje bajo, con una resistencia de 500 ohms. El voltaje de rizo de salida de pico a pico va a ser de 20 milivolts. Recuerden mucho ese dato. Les he comentado en clases anteriores que este voltaje de rizo pico a pico depende mucho del capacitor. Como estamos hablando que es conmutación, sabemos obviamente que el capacitor no se descarga completamente.
mantiene cierto voltaje. Ese voltaje, respecto a la caída que va a tener con respecto a la otra vez que se vuelva a cargar, la diferencia que va a dar de esos dos voltajes es esto. Tenemos una frecuencia de 25 kilohertz y una corriente de pico a pico de inductor que se limita a 0.8 amperes. Nos pide calcular su trabajo, el valor de K, la inductancia L y el capacitor C, y los valores críticos de L y C. De entrada, tomando en cuenta la ecuación que vimos arriba, obtenemos el valor de K, que será la salida con respecto a la entrada. Tengo una entrada de 12 volts, divido 5 volts de salida, que es lo que quiero, sobre los 12 volts, y esto me va a dar este valor, 0.4167, que será el 41.67% de todo el periodo que va a tener. Es decir, ese 41.67 va a ser esto. Digamos que del punto 0 a punto T es el 100%. Entonces va a tener el 41% de ese periodo va a estar encendido, es decir, solamente este periodo. Lo ponemos aquí a la mitad, como por aquí. Ahora, algo que les comentaba en las clases anteriores. Ustedes no pueden tener un valor absoluto cero, ni que se utilice todo el tiempo de conmutación, porque podrían saturar en forma ya más real, saturar el transistor. Entonces debemos tener la forma de no utilizar todo el periodo. Ok, teniendo nuestro dato del 41.67, pasamos a obtener el valor de L. En este caso tenemos que L va a ser igual al valor de salida, multiplicando a el valor de entrada menos el de salida, sobre la diferencia de las corrientes, que eso es un dato que ya nos dio aquí el ejercicio, el valor de la frecuencia y nuestro valor de entrada. Realizando el cálculo nos da un valor de 145.83 microfarads, un valor muy pequeño. Pasamos a el valor del capacitor. Tenemos el valor de 0.8, que es la diferencia de corrientes, sobre el valor... Digamos que en el centro de ese resorte vamos esto por 20, utilizando el valor de la diferencia de corrientes por la diferencia de voltaje del capacitor, que es de 20 milivolts, por la frecuencia. Y al final nos va a dar el valor de corriente. Bueno, del capacitor, que va a ser 200 microfarads. Y creo que este valor sí es comercial, o incluso podemos construir uno utilizando dos capacitores de 100 microfarads. De esa manera ya tenemos valores que podemos utilizar para crear nuestro convertidor. Aquí abajo tenemos cuáles serían los valores críticos o límites de bobinas. ¿Para qué se hace esto? Bueno, supongamos que aquí tenemos ya valores de bobina y de capacitor. Ya están dados, suponiendo que funcione. Pero, puedo repetir, como a veces no tenemos valores comerciales, podemos jugar un poco con esto. Esos valores críticos nos quiere decir que será el límite o lo último que podemos obtener de estos valores. Entonces, ya no puedo superar, puedo ser más grande, bueno, utilizar valores de capacitor y de bobina más grandes que esto, porque provocaría que nuestro circuito se volviera inestable y no obtendríamos lo que nosotros queremos. ¿Ok? ¿Dudas hasta este punto? Y lo que vamos a ver precisamente que pasa es que va a girar el enrollamiento. Debido a que a este ¿Podría No, Inge. repetir lo de al final, lo de los valores críticos? Ok. Aquí en valores críticos nos dan esas dos fórmulas, con K y con R. Esos valores críticos son
digamos, el máximo valor que yo puedo utilizar tanto en bobina como en capacitor, ya no podrá superar esos valores, lo que provocaría que el circuito no ni siquiera llegara al valor que yo quiero y no funcionara correctamente. De hecho, esos valores son necesarios porque, por ejemplo, tal vez aquí tengamos valores, pero no son comerciales y quiero buscar el más cercano comercialmente, pues bueno, compruebo que los límites me dejen para poder llegar a eso. En ese caso, es un poco jugar con esos valores porque hay que compensar de alguna manera. Si yo aumento la bobina, pues también tengo que aumentar el capacitor. Entonces hay que estar jugando un poco para tener más o menos cercano los valores. Debo repetir, en la parte de convertidores DC sigue habiendo mucha investigación con respecto a esos temas porque es muy complicado hacer un convertidor único para todo. Si nos damos cuenta, pues prácticamente estamos calculando valores de capacitancia y de bobina específicamente para ese convertidor, no para uno general, solamente para eso. Igual si yo les, en el caso del ejercicio de examen, si se calcularon los valores, pues no se parecen nada a estos. Y si quisiéramos hacer un convertidor, utilizando el ejemplo de la celda solar, pues tenemos que tener en cuenta muchos factores para obtener sus valores de capacitancia y de inductor. Y con eso, no sería lo mismo utilizar esos valores para otra vez celda solar, que nos da de 24 a 12, que yo quisiera, tal vez yo no quiero 12, ahora quiero 6. Entonces, simplemente con ese cambio, todos los valores de capacitancia y motor me cambiaron. ¿Qué? ¿Alguna otra duda? Dije, gracias. Sí. Y de ahí, lo que vamos a ver precisamente aplicando la de la mano derecha. ¿Los demás, alguna otra duda, pregunta? Colocamos nuestra mano en dirección hacia la pantalla, nos vamos a dar cuenta que precisamente la fuerza, la dirección del campo magnético va a ir hacia ¿Alguna pregunta, duda? No, Inge. hacia la derecha, ¿vale? La velocidad va a ir hacia Ok. afuera, y la fuerza Todo va a ir ser hacia arriba, la simulación ¿vale? de este ejercicio. Entonces, este fenómeno, les digo nuevamente, es realmente Ahora vamos a tener los valores. Por favor, alguien nos puede... Precisamente van a hablar de una corriente que pasa a través de vamos a generar que esto se mueva, ¿vale? Y es el principio básico de un motor. Ahora, la regla de la mano derecha muestra que precisamente al aplicar una corriente va a ocasionar una fuerza ascendente y descendente, ¿vale? Dentro de este ciclo. Bueno, ¿por qué? Porque aquí tenemos nuestro simulador. Recuerden que aquí es Simulink. Yo lo tengo abierto para no perder tanto tiempo en esperar a que abra o cierre. Ok, vamos a colocar nuestro convertidor. Aquí colocamos las fuentes eléctricas. Bueno, entonces este fenómeno Aquí tienes que tenemos ahora en fuentes, voy a colocar una fuente de voltaje DC. Forma un ciclo cerrado. Colocamos el tramo. Y este cambio forma un área. Y bueno, debido a las condiciones de este cable, pues ahora vamos a tener dos fuerzas. Una bobina. Una fuerza que actúa de forma ascendente y otra fuerza que actúa de forma descendente. Un diodo, bobina y capacitor. Muy bien. Bueno, y ahora, precisamente, tomando en cuenta lo que es y una resistencia de carga. este movimiento, también se ocupa algo llamado momento de torsión. Sobre un espíritu. ¿Qué es un momento de torsión? Pues es básicamente el producto de la fuerza, ¿vale? Y el momento. Colocamos. Ahora, esta torsión también se llama par, es decir, con qué fuerza va a dar un giro este cable, ¿sale? Y es muy aplicado a lo que son motores eléctricos. El par es un parámetro bastante importante porque nos dice precisamente con qué fuerza da un giro, no da el giro el motor eléctrico. Muy bien, entonces,
Ahora, se va a tomar en cuenta precisamente los siguientes datos. Los ángulos que forman, con respecto al campo magnético, el cable, o los cables, ¿sale? Y de allí, bueno, se recuerda que en general para una sola esfera es sinónimo de vuelta. Coloco el Entonces, diodo. si quieren anótenlo, esto de esfera es sinónimo de vuelta. Es decir, cuando yo considero que tengo un enrollamiento, o también bobinas, ¿sí?, de una esfera, que solamente le di una vuelta. Si yo tengo un enrollamiento de varias espiras, entonces tengo varias vueltas. ¿Sale? Entonces, el par debido ¿Qué aquí nos faltaría? La parte de un conmutación. cable con una trayectoria Te voy a cerrada, comentar, yo en va a este ser caso igual estoy a la utilizando intensidad de la unos, corriente eléctrica por la intensidad del campo eléctrico, por el área que forma un switch. este cable, por el seno del ángulo que forma con respecto al campo magnético. ¿Sale? O bien, el número de vueltas de lo que es la bobina por la intensidad del campo, por la intensidad del campo magnético, por Que son switch el normal. ángulo que forma. Pasen ustedes, por favor, las Vamos a hacer fórmulas aquí y justamente pasen, y aquí. es el momento de torsión sobre una esfera. Estiro el Y, circuito, bueno, pasen la coloco la en imagen para referencia que tengan idea de a qué se refiere. Y díganme si existe alguna duda. y tierra para que no tenga problemas. Necesito colocar el PWM con el switch de aquí. Eso lo Bueno, genera a entonces través pasen las de fórmulas, por favor. máquina fuentes, un generador de pulsos. Vamos a que cargue. Y recuerden que hay que hacer una conversión aquí. Vamos aquí, si es que a utilidades Los demás se calculan. de, vamos a poner aquí de físico a simulín o de simulín a parte física. Utilizamos esa. Bueno, aquí tenemos un ejemplo en el cual ahora en lugar de Y simplemente un cuadrado tenemos a un círculo. Nos dice que tenemos una bobina de alambre de 200 vueltas y tiene un radio de 20 conecto. centímetros. Veo que Y sí la compatible. global del Y área aquí forma un ángulo de 30 grados. y ya está. Con un campo, Ahora, ¿qué nos falta es hacer? Pues me quiero muy medir tanto voltaje como corrientes que hay en ese ¿cuál es el circuito. momento de torsión? Aquí hay De la sensores. esfera. Aquí tengo Sí, sensores de la voltaje corriente y corriente. es Voy a utilizar en este uno caso, como estamos tratando justamente el círculo, y pues otro entonces vamos a para poner el primero el circuito. área. Recuerden que El para medir área corriente va a ser igual a es pi por abrir radio el cuadrado. circuito Eso pues y ustedes medir entre los ya dos lo terminales. saben, En este caso, queda por acá. Entonces, por radio al cuadrado. El Es lo que hago voltaje, a recuerden que es continuación, en paralelo. es pi por menos 2 al cuadrado, por menos 0.2. ¿Por qué 0.2? Recuerdan este punto. Todo lo debemos de convertir a metros. Y para poder observar, Entonces, utilizaremos un 0.2 scope. al cuadrado. Si yo hago esta operación, Aquí me va a dar como resultado que el área es de 0.126 metros cuadrados. en El skin, número de vueltas otro es igual scope. a 200. El campo magnético es por las 3.300. El Y recuerden que ángulo igual estamos en es parte de de 30 grados convertir en y la simulín corriente de que pasa parte a través física de él, pues son 3 amperes. Y bueno, a para esto vamos a ocupar precisamente la fórmula parte que de vimos simulín. anteriormente, que es precisamente el par o el momento de torsión, es Aquí igual a el número de lo vueltas copio. por la corriente, por la intensidad del campo magnético, por el área, por el seno del ángulo. Si yo hago esta operación, me va a dar que el par va a ser igual a 0.113 newton metro. En el momento de torsión, o el par
¿Sale? Se mide en newton metro. ¿Existe alguna duda? Inconecto. Bueno, Lo que me falta entonces, si yo por hacer, colocara, por simplemente ejemplo, darle valores en a lugar mi de un convertidor. círculo, un pentágono, por ejemplo, Tengo que mi voltaje de entonces entrada tendría que va a sacar ser de 12. un Tengo cuadrado el valor, perfecto, o voy a acá, calcularlo por medio del y área. el valor de mi resistencia de carga es de 500 ohms. Entonces, bueno, esta fórmula del área puede cambiar dependiendo la forma de la bobina que yo coloque. El voltaje, el valor de mi bobina, que es el que calculamos, ¿Usted, Daniel, es de, ¿qué hemos dicho? 145.85 microhenry. Puedo ponerla aquí directamente por 10 a la menos 6, pero puedo utilizar esto de aquí. Tengo para milis, micros, nanos y henry. En este caso, pues ponemos micro, que es el valor que nos dio. Explicar, ok. El valor del capacitor María Félix. lo vamos a colocar a los 200 microfaradios. Ok. Aplicar. Y ok. Isaac. ¿Qué es lo último que nos falta? Lo del generador de pulso. Ok. Entonces recuerden, aquí vamos a tomar en cuenta. En este caso comenzamos con colocar la frecuencia, el periodo de nuestro conmutación. Nos dice que era una frecuencia de 25 kHz. ¿Cuánto nos dará eso si lo quiero convertir en tiempo? Natural, es decir, tenemos un componente. ¿Alguien se acuerda cómo convertir de frecuencia a tiempo? Magnético, o bien tenemos imanes que se pueden crear de forma artificial, como son los electroimanes. ¿Mismo del periodo o no? Sí. Ah, entonces es 1 sobre la frecuencia. Bien, ¿cuánto les da haciendo esa operación? Bueno, el campo magnético sobre un canal de datos. En este caso, cuando hacemos circular una corriente 40 microsegundos. a través de un alambre, un cable, el campo magnético De 40 y a la menos va a ser 6. circular y formamos la alta. En este caso, pues, el patrón se va a ver. Si yo coloco, por ejemplo, una piedra de hierro, pues, También tenemos el porcentaje de periodo que habíamos dicho que era de 41.67. es una forma Aquí dejamos igual. Aquí le puede ser una amplitud de 1, le va a dar una amplitud de 5. Y aplicar. Para poder observar ese de pulsos, puedo entrar directamente a mi scope. Voy a abrir el scope para habilitar un puerto más. Y lo que son los dedos van a apuntar lo que es la dirección del campo magnético. Si por alguna razón la conferencia se cierra, por favor, vuelven a crear el mismo link. Vamos aquí en la parte del scope. Muy bien. El campo magnético. Aquí en File. Aquí el número de puertos, vamos a utilizar uno más, que es el 3. Es igual. Tenemos aquí, se habilitó uno más, y agarrarlo aquí, y lo voy a conectar aquí. Sobre 2 pi indica el radio. Como quiero que eso sea en forma separada. Y configuración. Son los panelitos. Los clic. Y aquí selecciono 3, que sean uno sobre otro. Y con eso voy a cerrar la sesión y por favor vuelvan a entrar. Muy bien. Los demás ya